Muy buenas tardes, amigos de Planeación Intelectual. Bueno, como siempre, a veces empezamos con un poquito de fallas técnicas. Esto debido a, a veces el internet nos juega un poco chueco en determinados lugares, pero bueno, ya estamos ahorita con ustedes. Y bueno, el tema de hoy quería yo platicárselos de manera personal. No pude tener un invitado en materia de civil de un juzgado del registro público de la propiedad. Inclusive pensábamos entrevistar el director de registro público de provincia, pero bueno, no fue el caso. Bien, pues el tema de hoy espero y sea del interés. Considero que es importante que lo mencionemos, ya que en septiembre fue el mes de testamento, en el cual por un acuerdo a nivel nacional todas las notarías hacen un descuento en el importe de los honorarios que cobran por el registro del testamento, por la elaboración del mismo y obviamente por la asesoría que se le da a las personas para que lo efectúen. Es una campaña que todos los años, por lo menos ya no sé cuántos, pero llevamos un buen ratito que está en vigor. Y este año, con una cosa muy particular, se dio que hubo una prórroga, y de tal manera que no solo es septiembre, sino todo el mes de octubre, el mes de testamento también. Por eso es la razón del programa, para que de alguna manera Planeación Intelectual colabore para difundir que este mes de octubre, para los que no han hecho y pensaron que ya se les había pasado el tiempo, pues pueden hacer su testamento a un costo, pues digamos, más barato. Ya sabemos que los gastos notariales por lo general pues no son muy baratos que digamos, y bueno, pues en el caso del testamento pues también es un gasto fuerte. Normalmente oscila entre unos 6,000, 8,000 o puede ser más, dependiendo de todo lo que se contemple en el digamos que en el cuerpo del testamento. Cuando hay mucho que manifestar o está un poco complicado a raíz de situaciones muy particulares que algunas personas tienen en cuanto a sus bienes. Por ejemplo, tengo ahorita un asunto en el cual la forma de testar tiene una dificultad. Cuando son bienes parcelarios, pues puede decirse que todavía no son de uno, sino que son a futuro. Pero ese futuro en un testamento de bienes previstos a recibir en un futuro se contemplan, pero cuando están regulados en materia agraria no es así. Se rigen por el código agrario y por consiguiente la circunstancia en particular hace que no puedan participar en en la masa hereditaria que se pretenda testar. Aunque dije masa hereditaria, me quiero referir a todo lo que el testador quiera dejar en un futuro a sus herederos. Esa masa hereditaria que usar es el término que normalmente se utiliza cuando ya está la sucesión testamentaria. Quiero utilizarlo como un término global para decir el compendio de bienes que la persona pretende dejar a sus herederos en vía del testamento. Bien, entonces, salvo ese comentario que les estoy diciendo, como verán, los testamentos tienen pues muchas cosas muy particulares que a veces no es tan fácil hacer y pueden ser más costosas. Por tal motivo, es importante comentar que el testamento en la actualidad pues hay facilidades, y esas facilidades se demuestran en este mes de septiembre y por primera vez en el mes de octubre. ¿Qué podemos comentar para ustedes en este sentido? Bueno, pues la esencia del testamento se basa en un principio muy importante, que es precisamente no dejar problemas. ¿Qué significa no dejar problemas? Que al no haber testamento pues se pueden involucrar más personas y conflictos entre los herederos por no ponerse de acuerdo o no aceptar o no reconocer
la parte que les corresponda, una parte que tendría que ser por partes iguales en cuanto a los herederos, o bien que no se reconozca algún heredero que en algún momento dado pudiese tener derecho y que esté excluido en el reconocimiento de los herederos. Por tal motivo, cuando a una persona hace un testamento, pues ya queda de alguna manera plasmada su última voluntad, y lo único que hace el juzgador es procurar que darle validez a ese testamento y ya proceder mediante el juicio sucesorio al reparto ya de los bienes entre los herederos designados en el testamento. Bien, si bien el testamento ha sido una forma preventiva y que la autoridad a través de estas campañas está permitiendo dar facilidades a todas las personas para que lo hagan a costos menores, si ustedes me preguntan el costo, yo diría que no rebasa los 3,000 pesos, y en costos normales, salvo los comentarios como dije al principio que puede tener unas características muy particulares, puede ser 6, 8 mil o 10,000 pesos más. Esto hace que pues la gente que no tiene recursos, que apenas se hizo de bienes con mucho esfuerzo, pues hay veces, o que gana muy pocos salarios mínimos, o a veces el mínimo o ni el mínimo, pues realmente hablar de 6 o 8 mil pesos puede significar mucho dinero. Y si bien el que cueste menos de 3,000 pesos pues no deja de doler para muchos bolsillos, pues no deja de ser una buena oportunidad para que todo el mundo realicemos nuestro testamento en este mes de octubre. Me voy a remontar un poquito, y para efectos de cualquier comentario o alguna duda que quieran sobre el tema, les recuerdo nuestro correo planeacionintelectual@gmail.com, donde su servidor podremos darle cualquier respuesta, y si lo ponen ustedes en pantalla con mucho gusto lo atenderemos, o bien nuestras oficinas al 58 32 2201, al 58 32 22 45, que es donde está el despacho de su servidor Justice Malagón y Asociados, en donde podremos darle la asesoría que usted requiera para efectos de realizar este testamento. Bien, vamos a remontarnos un poquito históricamente a todo lo que existía hace algunos pocos años. Hace unos pocos años significa que había muchas formas en que se podía dejar la última voluntad a las circunstancias que pudiesen presentarse muy sorpresivamente para una persona. Entre ellas existía el testamento marítimo, testamento militar, el testamento hológrafo. De hecho, el testamento hológrafo era uno de los muy baratos, solo se pagaban 200 pesos de derechos. Bueno, hace algunos años, si esto estuviera vigente, a lo mejor andaría por 400 pesos, en los cuales uno con su puño y letra hacía en original y copia, manifestaba su voluntad y acudía con 2 testigos a las oficinas del Archivo General de Notarías, y ahí le recibían y le sellaban de recibido. Uno lo hacían a la antigüita con un sobre glaseado, lo sellaban y le daban el testamento. Uno quedaba en el archivo y otro en el poder del otorgante del testamento, con lo cual el beneficiario del mismo tendría la oportunidad que cuando se diera así que el acontecimiento triste, la muerte del titular, presentase ante el juicio sucesorio ese testamento, y lo que haría el juzgador es a pedir al Archivo General de Notarías que extrajera la copia para verificar que fuera exactamente lo mismo que decía en el que se le presenta en la demanda de juicio y sucesión ante el juez. Como ven, ese era un testamento hológrafo, se conocía de esa manera, era un testamento no abierto. Realmente el testamento vigente que ahorita tenemos se conoce como testamento público abierto, en el cual ante fedatario público y con la presencia de testigos se manifiesta toda la voluntad de una persona.
Si bien es cierto que los testigos son necesarios, pues evidentemente el que da fe de todos de toda la voluntad del testador, pues realmente es el fedatario público, de ahí que se llama testamento público abierto, en el cual ustedes acuden con una relación bien detallada y precisa de los bienes y a las personas que se lo pretenden dejar, para que de alguna manera se redacte en el cuerpo del testamento y no haya dudas ni de qué bienes ni a quién se les van a dar, de tal manera que cuando se habla de un testamento donde se otorgan bienes a un heredero universal y no se le especifica qué son los bienes, es lo que conocemos como masa hereditaria, lo que es un contexto general de todos los bienes del testador. Cuando de alguna manera se conoce qué bien y a qué persona se le va a dar un determinado bien, pues en ese momento se puede decir que ya no es parte de una masa hereditaria, sino ya se conoce directamente el beneficiario y qué bien se le va a otorgar. Ese concepto se le conoce ya como legado. Esa distinción de vocablos jurídicos es simplemente para hacer una diferencia en cuanto a los conceptos que entran a un grupo de bienes que van a ser repartidos en un grupo de personas que estarán sujetos a ser reconocidos en el juicio de la sucesión, derivado de la voluntad del testador, y por otro lado, cuando específicamente el testador ya otorgue o señale los bienes y personas que lo van a recibir, en ese momento podríamos decir que es un legado. ¿Qué importancia tiene la emisión o el que toda persona hagamos nuestro testamento? Pues no es aquí una plática más que técnica jurídica que queremos compartir con ustedes, y bueno, pues a sabiendas de que en situaciones difíciles que estamos viviendo y muchos problemas de seguridad y todo, bueno, pues realmente se puede decir que todos, cuando ya tenemos la mayoría de edad, ya estamos en posibilidad de realizar un testamento, que se puede decir que es